Gracias, hijo. Un saludo. Saludo para toda la gran familia del Clamor de Medianoche. Tenemos la familia, ahora hay que mencionar el listado, la familia de Miami, una iglesia que se está organizando por allá con un entusiasmo el cual nunca hemos visto nosotros. Saludamos a la iglesia Redimido, una iglesia que siempre ha estado de principio con nosotros, y al resto de los hermanos que nos acompañan cada miércoles en el estudio de la palabra de Dios. Continuamos con la serie de El Clamor de Medianoche. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los 490, específicamente los tipos y los antitipos. Tiene muchos, voy a mencionarlos en el estudio de hoy, pero solamente voy a hacer hincapié en uno solo, porque tendríamos que dedicar mucho tiempo tipo por tipo para poder descubrir, pero en uno solo hoy, y el próximo miércoles terminaremos con el otro que considero que es el más importante porque es el tipo dentro de los 490 que nos toca a nosotros, nos llega a nosotros. Así que hoy vamos a ver el estudio de los 490 años que están en la Biblia y comienzan en el libro de Daniel. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla con ustedes. Aquí está, déjame ver si lo ponemos en grande. Ahí está. Los 490 años dados para Israel. Estos están dentro de la profecía de los 1300 días. Pero hay algo peculiar con relación a esto. Así que, primeramente, vamos a Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2, porque es donde por primera vez, indirectamente, se habla del número 490, no de los años 490, pero sí del número 490, no explícitamente, sino implícitamente, indirectamente. Dice así, en el año primero de Darío, o sea, Darío es el rey medo-persa, quiere decir que ya pasó Babilonia y llegó Medo-Persia. Dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y esa profecía fue predicha por Jeremías y está en Jeremías 25, del 8 al 12, que dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Quiere decir que lo primero que lo que sucede con el pueblo de Israel es que Dios los castiga, les envía un castigo permitiendo que la nación de Babilonia, ya había empezado con los asirios, luego Babilonia le hace juicio a los asirios, o sea, Dios hace juicio a los asirios a través de Babilonia, y se dispersa la nación de Israel completamente. Al principio fueron las 10 tribus del norte, y más tarde todos sabemos que fue la tribu de Judá con Benjamín, y se cumplen los 70 años. ¿En qué momento se da cuenta Daniel? Se da cuenta cuando los medios de los persas toman a Babilonia, y ahí se dio cuenta del castigo, del juicio de Dios contra Babilonia. En otra ocasión vamos a entender cómo es que sucede una nación a otra, porque Dios lo permite así. Pero en esta oportunidad estamos viendo que Dios le entrega 70 años. Si lo llevamos a días, son 490 días que Dios permitió que toda la nación de Israel estuviera cautiva y dispersa por los 4 vientos
por 70 años o 490 días en este aspecto. Y este asunto, hermano, parece un poco repetitivo. Mi hijo me decía los otros días, parece repetitivo los estudios, papá. Y yo le dije, no, nunca son repetitivos. El aprendizaje está en repetir. Y les digo algo, hermanos. Si ustedes se graban bien y aprenden bien todos los conceptos y los detalles que contiene el clamor de medianoche, que al mismo tiempo fue todo el conocimiento que Dios le entregó en tiempo de Miller y de los pioneros, se nos va a hacer más fácil cuando me toque a mí la parte de poder explicar Rey del Norte y Rey del Sur, que hay tanta división en la iglesia. Lo vas a entender mucho más claro si vamos entendiendo este punto, cómo es que Dios obró, cómo es que Dios se manifestó en los pioneros y en los mileritas primeramente. Vamos a entender claramente los tiempos proféticos de Daniel 12, que tanta división existe en la iglesia por este asunto. Vamos a conocer de a fondo por el clamor de medianoche, quizás no en esta serie, pero una vez que terminemos, habrá muchos temas que tienen que ver con el clamor de medianoche. Por ejemplo, en el caso de Jesús, que hablaba de estos hermanos que guardan la fiesta. Bueno, por el clamor de medianoche vamos a poder estudiar a fondo y de una forma sencilla, con el espíritu de profecía y con la Biblia, qué hay con las fiestas hoy en día. ¿Están vigentes o no están vigentes? Pero primeramente esta es la base. Tenemos que conocer todos los detalles y asimilarlos y entenderlos. Entonces, ahora estamos con el detalle de los 490. Te has hecho la pregunta, ¿por qué 490 años? ¿Por qué 70 años para el pueblo de Israel? ¿Y por qué más tarde? Porque ustedes saben que ahora viene Daniel 12. En el mismo capítulo está orando Daniel cuando descubre que se cumplieron los 70 años que Jeremías había dicho. Ahí empieza a orar Daniel para interceder por su pueblo y en esa oración se presenta el ángel y surge esta conversación. Esta conversación del capítulo 9 es la continuación de la explicación del capítulo 8. Y el 8 es la continuación de la explicación del capítulo 7 de Daniel. Es importante que lo entendamos porque cuando vayamos a Daniel 11 y Daniel 12, vamos a entender que muchos hermanos independizan estos dos últimos capítulos del resto de Daniel como si fueran de otro libro. Así que, ¿qué pasa con Daniel 9, 23 al 27 ahora? Ustedes lo tienen en pantalla, dice así. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y este es el ángel Gabriel. Y sigue diciendo, y escuchen bien ahora los detalles. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Punto. Esto es una expresión parentética. O sea, aquí en esta oración, en esta sentencia que no se ha terminado, se explica a grandes rasgos y rapidito lo que hay. Hay 70 semanas dedicadas, proféticamente dedicadas para tu pueblo de Israel. Así se le dice a Daniel. Y sigue hablando Gabriel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y ojo con los detalles. ¿Cuál es la intención de Dios a darle 70 semanas proféticas al pueblo de Israel? ¿Quiere acabar con la prevaricación? ¿La prevaricación de quién? ¿De Roma? No. A Dios le interesa primero su pueblo. Y luego a través de su pueblo, pues entonces llegamos a Roma. Pero no es la prevaricación de Roma lo que le interesa a Dios. Y sigue diciendo, y poner fin al pecado de quién, de su pueblo, porque recuerda que su pueblo hasta ese momento había sido castigado. ¿Por qué? Por su prevaricación y por su pecado. ¿Ok? Seguimos. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este era el propósito de Dios cuando se lo reveló a Daniel. Y vamos a ver que el resto del pueblo de Israel conoció este detalle. Y es importante este detalle, porque Dios está aclarando aquí, quiero terminar la prevaricación, quiero poner fin al pecado, quiero expiar la iniquidad de ustedes, quiero traer justicia perdurable, quiero sellar la visión y la profecía. Como único se sella la visión y la profecía es poniéndole sello a su pueblo y ungir al santo de los santos. Ahora bien, versículo 25, y ojo con los detalles. Sabe pues y entiende, ahora va a desglosar las 70 semanas Gabriel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, no dice ahora 69 semanas de un viaje, empieza
7 semanas y 62 semanas, que sumarían 69 en total. Y sigue, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Otra expresión parentética dentro de la explicación. Primero habrán 7 semanas y luego 62 semanas, y ahora, claro, el asunto de reedificar la plaza y el templo y los muros va a ser en tiempos angustiosos. Pero me llama la atención que primero señala 7 semanas. 7 semanas fue el tiempo que demoró Israel en tiempo de Esdras y Nehemías en la reconstrucción de toda la ciudad, de todos los muros y del templo. Luego pasa un periodo de 62 semanas que aparentemente está en silencio en la Biblia. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero seguimos avanzando. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, falta un periodo profético de cuál, de una semana, dice así, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No especifica en este versículo exactamente en qué parte de la última semana se va a quitar la vida del Mesías príncipe. Solo se dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí mismo. Ahora, en el 27 se le da más explicación todavía de parte de Gabriel a Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, por la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y esto es un tema para tocarlo aparte, porque se supone que venga el desolador sobre Israel, sí, pero lo que sí se supone es que toda la consumación sea sobre el desolador. Pero cuando nosotros estudiemos Mateo 24 y cuando veáis la abominación desoladora, eso es otro tema. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el asunto de Daniel. Y Cristo estaba citando específicamente, dice Elena de White, a Daniel 9. Pero el punto es las 3 formas que se desglosan las 70 semanas. 7 semanas, 62 semanas, 1 semana. Y es un énfasis que está haciendo el ángel Gabriel. Y ese énfasis es importante para nosotros hoy. Ahora Dios le dice a Daniel que él le está entregando los primeros 490 tiempos de gracia al pueblo de Israel, pero en esta ocasión son 490 años y no días, porque al principio Dios le dio juicio por 490 días. Pero la Biblia dice que los juicios de Dios son justos, pero sus misericordias son grandes. Quiere decir que si Dios quiere restaurar a su pueblo, lo va a hacer en grande. Y si va a usar una medida de tiempo, no será la misma que usó de castigo y de juicio. Será mucho más que eso. Por eso es que ahora se le entrega 7 veces 70. 490 años. Ya no son 490 días. Ahora te voy a entregar un periodo de tiempo mayor que el periodo de tiempo que estuviste en desolación como castigo. Y esto es 7 veces 70 años, pero ahora como gracia de perdón y de misericordia, de oportunidad y reconciliación. Y el próximo sábado vamos a estudiar el asunto de la misericordia y el perdón y la reconciliación. Hoy continuamos con esta parte. Y todos sabemos que dicho tiempo comenzó en el otoño del año 457 a.C. y terminó en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. La pregunta es, ¿por qué 490? Esa es la pregunta. Lo primero que me llamó la atención cuando empecé a estudiar este tema. Bueno, ¿y por qué específicamente Dios usó 490? Y veo que implícitamente está también presentado en los 70 años de Jeremías, que son 490 días, y ahora está en las 70 semanas proféticas, que son 490 años. La pregunta es, ¿habrá algo de extraordinario con este número 490? Y esta es la parte donde hoy nos vamos a chupar los dedos, como decimos en Cuba, cuando comemos algo sabroso. Habrán tenido suficiente advertencia el pueblo de Israel sobre esta profecía, porque si Gabriel se tomó el trabajo de desglosar las 70 semanas y explicarlas, primero 7 semanas, luego 62, luego la última semana, y en la última semana pasará esto y esto, y el propósito de Dios es que se logre esto y eliminar la iniquidad y el pecado y poner el sello. Si se tomó el trabajo de explicar todo eso, entonces es importante. La pregunta es, ¿hubo
suficiente advertencia para el pueblo de Israel de esta profecía? La Biblia guarda silencio sobre los primeros 450 años de esos 490. De hecho, tenemos la parte de Jeremías y Nehemías, de Esdras y Nehemías, que explica las vicisitudes y los problemas que tuvo el pueblo de Israel para iniciar el proceso, pero ya después nos da mucho aporte sobre cómo le fue el resto del tiempo. Por lo tanto, estamos hablando del periodo de tiempo desde el momento en que se da el edicto de salir a reconstruir a Jerusalén y el pueblo sale hasta un poco antes de la llegada de Cristo. Ese tiempo de los profetas de Malaquías, de los profetas menores, no se habla mucho de qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. En realidad, ese periodo no fue un tiempo de falta de conocimiento ni de oscuridad con relación a nada sobre Dios y su palabra, ni en cuanto a Cristo, ni en cuanto a las profecías, ni mucho menos ni en relación a las profecías mesiánicas, porque estas eran las que más tenían que ver con el pueblo de Israel. Durante ese tiempo fue cuando más se estudió las escrituras, y ustedes dirán, ¿cómo es posible esto? Oh, Dios permitió que pasara Babilonia y luego vino Medo-Persia, en cuyo periodo comenzó la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y que más tarde llegará Grecia. Y fue entre el periodo de Medo-Persia y Grecia que se cumple Daniel 9:25. Esas 70 semanas están allí, durante el periodo de Medo-Persia y el periodo de Grecia, y un pedazo de los inicios de Roma. Por eso es que en el versículo 25, usted lo tiene en pantalla, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar. O sea, en ese tiempo, ¿qué pasó en ese tiempo con los Medo-Persia y los judíos? Porque obviamente Medo-Persia estaba bien con los judíos. Ellos dieron la orden para que salieran a restaurar su nación, su país, sus muros, su templo, sus casas, todo. Así que, ¿y por qué tiempo angustioso? Bueno, porque fue guerra entre Medo-Persia, luego Grecia, y luego pasó de Grecia con Roma. Y pues, estuvieron los asirios involucrados. Cuando estudiemos el tema, el rey del norte y el rey del sur, vamos a poder abarcar con más detalle ese asunto. Pero el punto es que es aquí en donde en apariencia parece que existió un periodo de oscuridad con relación a Dios, a su pueblo y a su palabra, y es que fue en este periodo de Grecia que el mundo se unificaría por un idioma, el griego koiné. Era un idioma fácil de aprender, procedente de los griegos y traído por Alejandro Magno. Se registra que en Alejandría alrededor de 70 escribas tradujeron todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque a los griegos no les gustaba destruir las culturas, al contrario, desarrollarlas. Y le dieron libertad a ese pueblo que había formado su pequeña nación nuevamente, a que ellos expandieran sus escritos y sus profecías. Por eso es que vas a entender por qué Babilonia ya conocía, porque desde antaño, desde los caldeos, siempre han estado estudiando al pueblo de Israel, y ahora con Grecia se estudió lo mismo. Así que el pueblo judío tuvo la libertad, la paz, el tiempo y las condiciones para realizar esto, y de esta forma Dios proveyó un conocimiento de su palabra, de las profecías y de toda verdad concerniente para aquella época. Ahora todo el mundo, hasta los gentiles, pueden leer las profecías bíblicas y sobre todo las mesiánicas, gracias a que esta primera generación entendió que esto debía de ser dado a conocer al mundo, pues el Mesías príncipe vendría a esta tierra y el mundo tenía que conocer esto. Fue en este tiempo de Grecia que apareció los famosos manuscritos de la Septuaginta, que tanto se mencionan por allí. O sea, el mundo entero conoció de esto. Y la prueba está en los reyes, en los famosos que se le llaman reyes magos. ¿De dónde estudiaron ellos? ¿De los judíos? No. Ya lo venían conociendo desde antes y estaban pendientes a ese evento. Por lo tanto, ustedes van a ver, por eso es que en Hechos de los Apóstoles se lee, pero cuando comenzaron a meter a Pablo en las fortalezas, dijo al tribuno, ¿se me permite decirle algo? Y él dijo, ¿sabe griego? Todos ellos hablaban griego. Los judíos, los discípulos, los apóstoles, hablaban hebreo también, sí, ellos mantenían su lengua, pero hablaban griego porque en esa lengua estaban todos unificados. Así que también en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos. ¿Cuáles profecías mesiánicas? Sería la pregunta. Estaba bien claro en la Biblia la profecía de que vendría el Mesías,
¿Estaría Dios dando suficiente advertencia como señales de aviso y de misericordia para su pueblo? Y yo sé que tú estarás preguntándote, ¿y qué tiene que ver la profecía mesiánica con 490? Bueno, si te das cuenta, sí, en la última semana pasa algo. Quiere decir que algo va, Cristo tiene que nacer antes y esas 70 semanas terminan con eventos que tienen que ver con el Mesías. Por lo tanto, me interesa demostrar cuánto o cuánta advertencia tuvo el pueblo de Israel. Recuerden que toda la experiencia de Israel nos las tenemos que aplicar a nosotros mismos. Porque si Israel tuvo suficiente advertencia, nosotros tenemos suficientes advertencias. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, y luego volveremos a este versículo, pequeña para estar frente a la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todo el mundo en aquella época quiso estudiar sobre ese Mesías que iba a morir a la mitad de la última semana. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 11:1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso los fariseos, cuando estaban presentes en el momento que Juan les hablaba y que Cristo entró al agua y fue bautizado por Juan, ellos también vieron el Espíritu de Dios y entendieron que las palabras de Isaías se estaban cumpliendo en ese momento. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y este versículo es clave también, porque cómo es que Jehová, el gran yo soy, se hace justicia para nosotros, justicia nuestra, a través de su Hijo. Porque se reveló a través de su Hijo, mostró su amor y su misericordia a través de su Hijo, nos extendió la salvación a través de su Hijo, nos hizo copartícipes con Él a través de su Hijo. ¿Y es importante esto? Sí, súper importante. También fue anunciado con tiempo la llegada de alguien como precursor de Cristo, o sea, un Elías. Malaquías capítulo 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pero Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Y quién era ese profeta Elías? ¿Lo sabían ellos? Cristo mismo en Mateo 11:15 da respuesta. Y se lo explicó a ellos, y ellos lo entendieron. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, ahora dice Cristo, él es aquel Elías que había de venir. Y Cristo les aclaró a ellos. No les aclaró porque, como dando una nueva noticia, es que ese fue el nuevo Elías. Por eso cuando Cristo le hace la pregunta y él le hace la pregunta retórica, en nombre de quién vino Juan y bautizado, ellos no se atrevieron a contestarle porque no podían echar por tierra esto. En Salmo 72, 10 y 11 dice, porque también fueron anunciados que los reyes del oriente vendrían a ver a ese Mesías. Dice Salmo 72, un salmo mesiánico. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Así que hasta la llegada de los reyes magos, de esos famosos reyes, fue anunciada también y fue predicha también. Tuvieron suficiente advertencia de esa última semana de los 490 años dedicados para Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, sí la tuvo. Y esto es importante que vayamos conociendo la importancia de los 490 años. ¿Cómo conocieron estos reyes sobre esta profecía mesiánica? Obviamente porque desde Grecia, con los escritos y las duplicaciones del Antiguo Testamento, de los famosos manuscritos de la Septuaginta, el mundo entero conoció todas estas profecías. Por lo tanto, no fue un tiempo de oscuridad. Por el contrario, usó Dios a estos reyes para alertar al mundo sobre el nacimiento del Mesías
Voy a dedicarme a sacar 4 citas, me parece que son 4, porque me llama la atención lo que Dios hizo a través de los reyes. Y escuchen esto, primera cita. Esto está en Deseo a toda la gente, página 45 en adelante. Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo, sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que trajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Siguiente cita. Cuando llegaron a la tierra de Israel y mientras bajaban del monte de las Olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo. La gente cree que primero fueron a ver a Herodes. No, Dios no manda primero al poder civil, te manda al poder religioso, te manda al sistema religioso, te manda a tu iglesia, te manda al liderazgo de la iglesia. Es ahí a donde va a ir primero. Y Dios lo envió a ellos primero ahí, al liderazgo. Y sigue diciendo. Y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Siguiente cita. Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén. Ya le habían dicho, oye, unos pastores ahí están diciendo que unos ángeles bajaron y dieron este aviso. Y sigue diciendo, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera, pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamar la atención al nacimiento del Mesías. Siguiente cita. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni aún quisieron ir a Belén. Y ojo, porque esa palabrita, ese nombre de Belén, te vas a caer para atrás lo que significa. Y sigo leyendo. Ni aún quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así, e indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Desde entonces, su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la estaban cerrando a sí mismos. Por eso me interesó presentarles esto. Porque no solamente los avisos fueron de parte de los reyes, desde antes en las escrituras ellos conocían, y vamos a ver los detalles. Por eso queremos ver los tipos del número 490, cuánto apunta, y ya se los voy a adelantar de antemano, cuánto apuntan a Cristo completamente y directamente. Hasta la matanza de los niños que se llevaría a cabo en tiempos del nacimiento del Mesías y que también serviría de señal para anunciar la llegada del Mesías, fue predicha con mucho tiempo. Y usted lo tiene ahí en Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y todo esto es para anticipar de antemano que si la nación de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, la niña de sus ojos, una nación que había sido testigo de todo tipo de milagros y manifestaciones de parte de Dios, se perdió porque fue desechada por Dios, no fue ni por falta de interés de parte de Dios hacia ellos, ni por falta de misericordia, ni por falta de advertencia de parte de Dios para con ellos. Y si nos las aplicamos a nosotros, ¿crees que si el pueblo adventista sería desechado o ya ha sido desechado? Algún día tendremos un tema sobre eso. Solamente Dios cuenta con un remanente
¿Cuál es el remanente? No tiene nombre, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese es el nombre. Ese sería en todo caso el título de su institución, si fueras a ponerle el nombre. ¿Estarían pendientes el pueblo de Dios sobre la profecía de los 490 años y sobre el nacimiento de Cristo? En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. No, no le recibieron. El texto no dice que desconocían el evento, sino que lo negaron. Y una cosa es desconocer y otra cosa es negar. Si yo sé quién viene a mi casa, que alguien viene a mi casa y viene a mi casa y no le abro la puerta, no lo hago por desconocimiento. Lo hago porque estoy rechazando eso. Ahora veamos la conexión entre Cristo, el número 490 y el perdón. Y de cómo este número le hará bien, o sea, le era bien conocido a ellos por su verdadero significado. Y es por esto que se registran en la Biblia, entre muchas otras ocasiones, en la que Cristo les estaba recordando, tu tiempo de gracia está transcurriendo y se está acabando. ¿En dónde? En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y ahora el Señor le contesta, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ellos conocían ese número y conocían el significado de los 490, de las 70 veces 7. Y Cristo le dijo, conforme Dios ha brindado a ustedes perdón por esta cantidad de tiempo, tú no puedes disminuirlo, tienes que dar la misma cantidad. Quiere decir que con el mismo esmero y con la misma prolongación y con la misma longanimidad que Dios ha tenido con ustedes, tú debes tenerlo con tu prójimo. Cristo nos estaba recordando que el número 490 tiene una relación con la palabra perdón. ¿Y qué más hay con el 490? Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué pasa con esta palabra Belén? En Miqueas había hablado sobre Belén primeramente. O sea, los rabinos, el pueblo de Israel, los judíos, conocía sobre Belén, que era en Belén. Por eso dice que ni tan siquiera quisieron ir a Belén para corroborar, porque ellos sabían que iba a ocurrir en Belén. ¿Qué pasó? Dice Miqueas, capítulo 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia. Mi pregunta es, ¿en dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y qué pasa con este nombre de Belén? Bueno, ahí vamos. Esto es algo impactante, tan importante que hasta los paganos lo conocían. En hebreo, la palabra Belén está dividida en dos palabras. Beit Lehem, que significa Beit es casa, Lehem pan, la casa del pan. Cuando Miqueas dijo en Belén, en la casa del pan, van a ser ese Mesías, y después cuando los reyes magos dijeron, les hablaron y ellos fueron a la profecía, en la casa del pan. ¿Qué pasa con la casa del pan? Que pan es el equivalente en asuntos numeral o numérico, en la numerología hebrea, cada palabra tiene un equivalente en número, pan es 490. Por lo tanto, Belén, la casa del pan, es la casa de los 490, es la casa de tu aviso, es la casa de tu señal. Recuerda, de allí son los 490 que Dios le entregó desde Daniel. Ese numerito les resonaba a ellos todo el tiempo y lo conocían. Así que les estaría diciendo algo este número. ¿No crees que cuando los antiguos profetas anunciaron el nacimiento del Mesías, les estaba anunciando la llegada del final de esta profecía de 490 que ya Dios de antemano le había entregado al profeta Daniel? Si iban a ser el Mesías en Belén, en la casa del pan, en la casa de los 490, significa que será señal de que tu tiempo se está acabando. Quiere decir que hasta el nombre de la ciudad que Dios había escogido les declaraba a ellos que la profecía se estaba cumpliendo. Tu tiempo de gracia pronto acabará. Y es por esto que Jesús siempre conecta el pan con la palabra perdón. En Mateo capítulo 6, versículos 11 y 12 dice, el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero en Juan dice algo.
Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí se armó algo grande porque Cristo empieza a hablarle a ellos sobre ese pan del cielo. Y le dicen en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron la gente, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a ellos con la palabra pan? Yo soy el 490. Yo soy tu oportunidad. Yo soy tu perdón. Yo soy tu pan. Yo soy tu último chance. Yo soy tu profecía. Y cerrando por hoy este estudio, ¿qué más hay con el 490? La palabra para perfección en hebreo deriva de la palabra tamim, que es perfección. Y su equivalente numeral en hebreo también es el número 490. ¿Por qué es significativo esto? Porque cuando Cristo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, le estaba diciendo a ellos, sean ustedes como 490, la perfección. Les estaba anunciando el mismo número. En todo el lenguaje de Cristo, en todo el mensaje de Cristo, el pueblo de Israel estaba recibiendo constantemente avisos. Lo mismo sucede para nosotros hoy. Constantemente de la palabra de Dios salen y vienen avisos. ¿Y cuántos hay de este pueblo? Cristo estaba diciendo que debes buscar la perfección y que debes practicar la perfección, pero solo hay un camino para encontrar esa perfección. Y usted me dirá, ese camino es Cristo, hermano, y es aquí en donde está la última conexión con la palabra pan o 490. En la última cena, Cristo partió el pan sin levadura, pero la palabra para pan sin levadura es en hebreo la palabra matzahá, que significa el pan de la aflicción y de la reconciliación. Es por eso que cuando es que tú participas de ese pan, ¿con cuál espíritu o propósito deberías de participar de ese pan? En 1 Corintios 11, 23 a 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó 490, tomó la perfección. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y es por esto que continúa diciendo en los versículos 26 27, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo es que se come indignamente este pan y se toma de esta sangre indignamente? No es porque somos pecadores, es cuando lo hacemos sin el espíritu de buscar la perfección. Así es como único participamos de este rito. Cometemos errores, sí, fracasamos, sí, pecamos, sí, nos caemos, sí, pero eso no nos vuelve indigno para participar de este pan, porque esto es lo que nos hace a nosotros dignos delante de Dios, nos hace perfectos. Solamente si no tuviéramos el espíritu de buscar la perfección en Cristo Jesús. Todos estos tipos de señales y significados del número 490 eran un aviso para el pueblo de Israel, un aviso para los paganos, para todo el mundo. Y en el próximo miércoles vamos a entender qué pretendía Dios con dar 490 años. ¿Qué esperaba Dios en 490 años? Y decimos, fue un tiempo de gracia para el pueblo de Israel, sí, pero ¿qué significa ese tiempo de gracia? ¿Qué cosa es gracia? Y este tema ya lo tuve parecido con la iglesia Redimido, pero no con el clamor de medianoche. Vamos a estudiar
qué cosa es gracia y qué cosa es misericordia. Porque la misma gracia y misericordia que Dios tuvo con Israel es la misma que tiene con nosotros. Y si entendemos exactamente qué es lo que Dios esperaba de Israel al darle gracia y misericordia, vamos a entender exactamente qué es lo que Dios espera de nosotros al darnos la misma gracia y la misma misericordia. De hecho, como último, estudiaremos el próximo miércoles sobre los 490. ¿Qué significado fue para Israel los 490? Un tiempo de gracia. ¿Cuál será el tiempo de gracia para nosotros? Eso vamos a estudiarlo en el próximo miércoles. Espero, hermano, que haya podido crear incentivo en sus mentes de poder estudiar, de profundizar sobre los significados de las cosas. Los números, las profecías y los periodos de tiempo no están por gusto. Todo tiene un significado para salvación. El pueblo de Níger, que es el pueblo adventista de aquella época, conoció esos detalles, abrazó esos detalles. ¿Los conocemos nosotros? Está bien, quizás no mucho, ahora los estamos conociendo. La pregunta es, y una vez que conoces estos detalles, ¿los vas a abrazar o qué vas a hacer? Y esta es la parte de la prerrogativa o la interrogativa que nos hacemos para cada uno de nosotros en la meditación de esta noche sobre esta profecía de 490, que solamente he hablado sobre el punto más importante, el pan, Cristo, el pan de vida, Cristo, el 490. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que meditemos en esta noche sobre su palabra. Hay mucho más que todavía hay que seguir sacando de este tema del clamor de medianoche. Luego, después del próximo miércoles, mi hijo continuará con más tipos que están reflejados sobre Cristo en el asunto, en esta experiencia del clamor de medianoche. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para dar final a nuestra reunión en esta oportunidad. Te invito a que me acompañes en oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu justicia. Te damos gracias porque mientras más conocemos sobre ti, más insondables son tus caminos. No tienen fin. Cada día encontramos tantas cosas sobre tu carácter, sobre tu justicia, sobre tu persona. Y te agradecemos porque la misma oportunidad que tú le entregaste a la humanidad de antaño también fue para tu pueblo de Israel, pero también es para nosotros hoy. Y cada día que estudiamos tu palabra entendemos que el asunto no está de tu parte, el problema no está en ti, ni aún en tu palabra, por supuesto. Siempre el problema ha estado en la humanidad. Porque tal parece que de nada ha servido tanto aviso, tantas señales, tantas revelaciones, porque tu pueblo de hoy en día sigue cometiendo los mismos pecados de antaño. Te pedimos que nos perdones por nuestra inmadurez, por nuestra rebeldía, por nuestra insensatez, por nuestra indolencia. Que cambies nuestros corazones para que podamos abrirnos a tu palabra, para que podamos aferrarnos a ella y poderle llamar verdaderamente, esta es la roca de los siglos, tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti y porque tú quieres salvarnos, cosa que reconocemos que no merecemos. Bendice a cada hermano aquí presente, a los que hoy escuchan y a los que mañana escucharán a través de este video una vez que esté replicado. Que podamos sentir tu perdón y recibir tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos, pedimos que en esta noche nos acompañes, que podamos en meditación ir al descanso del sueño tranquilo y reparador, para luego mañana rehacer las tareas que tengamos que hacer, pero distintos, que lo hagamos con el pensamiento de ti y de tu palabra en nuestra mente. Que tu meditación sea nuestra necesidad como lo es cualquier necesidad fisiológica. El estudio de tu palabra se vuelva parte de nosotros.
Bendícelo una vez más, te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.